Como concepto, la economía social de mercado surge en 1946 cuando Alfred Müller Armagh reflexiona sobre un mercado con responsabilidad social. Para ello, parte de la vinculación de dos conceptos que parecen estar reñidos. Por un lado, libertad de mercado, que implica propiedad privada, libre competencia, libre formación de precios y libre dedicación a la actividad económica de preferencia. Por otro lado, equidad social, que implica garantizar una vida digna a todas las personas independientemente de su capacidad circunstancial para competir en el mercado. El Estado debe implementar políticas sociales dirigidas a las personas de la tercera edad, los niños, los desempleados, etc. Para Müller Armagh, estos conceptos no son excluyentes entre sí, al contrario, se relacionan. Solo se puede tener políticas sociales exitosas cuando se cuenta con un mercado libre que genera recursos. La economía social no es una propuesta para medio controlar o medio intervenir en el mercado, no, sino para establecer reglas claras para que funcione el mercado sin olvidarse de aquellos que no pueden competir en él. Entender esta vinculación y no prestarse a los extremismos produce algo deseable, denominado paz social. En términos económicos, la economía social de mercado se aproxima a la paz social articulando pragmáticamente la relación entre necesidades y demandas sociales, en concordia con la libertad de elegir y de promover actividades económicas de parte de los ciudadanos. Para ello, la economía social de mercado promueve políticas de ordenamiento de mercado que canalicen la libertad de mercado de modo que resulte socialmente beneficiosa para los participantes. Si perdemos de vista a quienes quedan marginados o fuera del mercado, corremos el riesgo de que estas personas sean encantadas por los discursos conflictivos de lucha de clases, que en definitiva solo conducirán a controlar el mercado, destruir las fuentes de ingresos y desmejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en el oriente bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en occidente en una zona tutelada por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Se constituyó el gobierno bajo la cancillería de Konrad Adenauer. Ludwig Erhard, ministro de Economía, impulsó una reforma económica y monetaria introducida el 20 de junio de 1948. En esa Alemania devastada por la guerra, la administración de Ludwig Erhard logró acabar con la inflación rápidamente. Se creó una nueva moneda, el marco alemán, pero simultáneamente se eliminaron los controles de salarios y de precios. Ya a inicios de 1950, el índice de precios del comercio estaba 10% por debajo del nivel del primer semestre de 1949. Simultáneamente, la productividad por hora de los trabajadores había ascendido cerca del 30% y los salarios aumentaron 20.5% en términos reales. Todo eso sucedió en solo un año. A estos resultados asombrosos se les conoce como el milagro económico alemán. Sin embargo, Ludwig Erhard no gustaba de esta frase, pues consideraba que en Alemania no había sucedido un milagro, sino lo que pasa cuando a un pueblo se le da la libertad de desplegar al máximo su propio potencial. Este modelo exitoso se basa en 4 principios sencillos. La responsabilidad personal, que consiste en la autonomía individual, el compromiso de cada cual consigo mismo y su contribución individual al crecimiento social, generando de esta manera rendimiento, el cual será más eficiente en la medida en que la comunidad o el Estado no tenga que ocuparse de lo que un individuo está en capacidad de resolver por sí mismo o en su círculo privado, es decir,
que se cumple el principio de subsidiariedad, la prioridad de lo pequeño sobre lo grande, resolver los problemas en las instancias más cercanas a la gente, no en el gobierno central. Para que estos principios puedan cumplirse, el Estado debe garantizar el derecho a la propiedad privada, la libertad de producción, la libertad de acción, la libertad de elegir una profesión y la libertad de consumo. No obstante, hay problemas que no puede resolver una persona junto a sus familiares y allegados. Por eso, es necesario que exista la solidaridad y que la comunidad o el Estado asuman ciertas responsabilidades. En pocas palabras, la primera responsabilidad es de la persona consigo misma. Pentágono mágico. Esta frase alegórica resume 5 políticas fundamentales de la economía social de mercado. Primero, un alto nivel de empleo. Para lograrlo, el Estado debe garantizar la libre competencia, el respeto a la propiedad privada, la libertad de producción, la libre iniciativa e incentivar la innovación, ya que los empleos deben aumentar debido a la creación, expansión y fortalecimiento de empresas privadas y no haciendo del Estado el gran patrono. Segundo, estabilidad de los precios. Los ciudadanos tienen como derecho fundamental que el gobierno garantice el fortalecimiento de la moneda nacional. Esto, lejos de ser una preocupación exquisita, es un problema que afecta más a los pobres que a los ricos. No necesitamos explicaciones al respecto, porque sabemos con exactitud lo que significa comprar un producto que aumenta de precio semanalmente. Hay gobiernos populistas que poco hacen para reducir la inflación en su mínima expresión, sabiendo que los mayores perdedores son los empleados con sueldo fijo, los pensionados y los jubilados, mientras que los ganadores son quienes tienen con qué ahorrar en dólares o en cualquier otra moneda extranjera más fuerte que la moneda nacional. Tercero, equilibrio externo del comercio. En un mundo globalizado, un país que depende de la exportación de un solo producto es muy vulnerable a cualquier cambio del mercado internacional, poniendo en riesgo el bienestar de la población y afectando la producción de otros bienes dentro del país. Por ello es necesario que exista un equilibrio en la balanza del comercio exterior para que el país pueda, de esta manera, crecer de modo sostenible. Cuarto, crecimiento sostenible, constante y adecuado. El Estado no debe ocuparse de toda la actividad económica en un intento por alcanzar crecimiento. Por el contrario, debe procurar promover la iniciativa privada, la responsabilidad y el rendimiento individual. Por ejemplo, crecer 5% un año para pasar a menos 2% el año siguiente no tiene ningún sentido. Es más sólido crecer poco a poco, de manera constante y producto de la iniciativa privada, que fluctuar gracias al gasto público. Del crecimiento económico sostenible depende la posibilidad de practicar el principio de solidaridad y tener políticas sociales serias para los sectores de la población que así lo necesiten. Quinto, protección del medio ambiente. Pues la solidaridad no se agota en la mera redistribución de los recursos. La acción individual de cada persona o empresa en su afán de mayor productividad y lucro genera externalidades negativas como la sobreexplotación y destrucción de la naturaleza. No existe tal mano invisible que coordine para minimizar este daño. Este daño no solamente afecta a quienes vivimos actualmente en el planeta Tierra, sino que también afectará a quienes aún no han nacido. Este aspecto ecológico se supo incorporar hacia la década de los 80, gracias al carácter dinámico de la economía social de mercado y de este modo transformando el cuadrado mágico tradicional en un pentágono.